Hola a todos y todas, nos encontramos aquí en la ciudad blanca, Popayán, Cauca. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, que es acerca de la responsabilidad civil. Y esta responsabilidad existen dos tipos, la responsabilidad civil extracontractual y la responsabilidad civil contractual. Así que acompáñanos, que es un tema muy importante y aprenderás de él. Quien les acompaña es su compañero José Ángel Zárate, y el día de hoy tenemos unos invitados muy especiales, y a continuación le vamos a dar la bienvenida a nuestro compañero Oscar, quien nos dará a conocer mucho más acerca del tema de la responsabilidad civil. Oscar, estamos ya en vivo, por favor, conéctate ya. Sí, José, te estoy escuchando perfectamente. Bueno, como les mencionaba mi compañero, mi nombre es Oscar Yepes, soy estudiante de la Universidad del Cauca, estudio Derecho Nocturno y hoy les vengo a hablar sobre el tema de responsabilidad civil. Entonces, bueno, voy a arrancar explicando algo básico pero súper importante, y es qué es la responsabilidad civil y por qué existe. Primero, cuando uno habla de responsabilidad civil, en el fondo está hablando de una consecuencia jurídica que aparece cuando alguien causa un daño a otra persona. No es solo un tema de moralidad o ética, sino algo que el derecho regula para que las personas respondan por sus consecuencias de sus actos. En otras palabras, la responsabilidad civil es el deber de reparar un daño, siempre que ese daño sea imputable a alguien, ya sea porque actuó con culpa, con dolo, o porque la ley simplemente lo hace responsable. Esto está muy ligado a la idea de que el derecho no puede permitir que un daño quede sin respuesta, sino que de alguna otra manera haya una responsabilidad bajo esta culpa o bajo dolo, como lo mencionaba. Entonces, hablando de las finalidades de la responsabilidad civil, no solamente vamos a encontrar una, sino que vamos a encontrar tres principales finalidades. Para empezar, vamos a encontrar la finalidad reparadora. Esta es como la más conocida, la más tradicional, y que consiste en que si causé un daño, simplemente tengo que repararlo. Entonces, reparar puede significar pagar dinero, restituir algo o compensar el perjuicio de la mejor manera posible. La idea es que volver a la víctima a una situación semejante o igual a la que se tenía antes de haberle causado ese daño. Por otra parte, tenemos la finalidad preventiva. La finalidad preventiva, el derecho también busca que la gente evite causar esos daños, ¿verdad? Simplemente como que saber que puedo ser responsable me obliga a actuar con cuidado, con diligencia, y ser como mucho más responsable y precavido de una otra manera. Esta finalidad se nota cuando el ordenamiento impone esos estándares de conducta, como en las obligaciones de hacer, de no hacer, o incluso en el deber general de diligencia del buen padre de familia, como lo habíamos mirado en algunas clases que recibimos acá en el programa de Derecho, y que como tal lo vamos a mencionar más adelante. Y por último tenemos la finalidad sancionatoria. Aunque la responsabilidad civil no es una sanción penal como tal, a veces tiene un componente sancionatorio, sobre todo cuando hay dolo. Esto sea como cuando alguien actúa con intención de causar daño, prácticamente va con esa intención, de mala fe. Entonces, la ley mira con más severidad esos casos y muchas veces agrava las consecuencias. Incluso en materia contractual he leído que el dolo no puede ser excluido por cláusula como tal, que haya sido pactada inicialmente. Entonces, aquí viene como lo más importante del tema, y es que para que exista la responsabilidad civil, normalmente deben ocurrir dos elementos. La primera, que es la culpa, y también el daño por otra parte. En primer lugar, tenemos que es el daño. El daño es como el presupuesto indispensable, lo más importante que se necesita, porque si no hay ese daño, no hay nada que reparar como tal. Y por otra parte vamos a tener la culpa, que es la falta de diligencia, actuar de manera imprudente, descuidada o negligente. Como habíamos mirado en clases, se hablan de distintos grados de culpa, como la grave, la leve o la levísima, que vamos a tratar un poco más adelante. Estos grados como de culpabilidad sirven como para medir el nivel de exigencia que debe cumplir una persona según el tipo de actividad o contrato al que se está sometiendo, ¿no? Entonces, la relación entre ambos es prácticamente muy sencilla, pero fundamental. Si hay daño y ese daño se puede atribuir a esa conducta culposa de una persona, entonces surge la obligación de repararla.
En el derecho civil, la culpa funciona como el criterio que permite imputar el daño al responsable, en pocas palabras. Es como ese tipo de puente entre la conducta y la consecuencia. Y es por eso que la culpa más el daño más ese puente que les menciono, que viene siendo como el nexo causal, pues nos da como resultado esa responsabilidad civil. Ahora sí, lo más importante, y esto lo quiero acotejar con una clase de obligaciones que miramos en derecho, y es cómo se conectan las obligaciones con la responsabilidad civil. Y aquí es muy importante las clases que nos brinda nuestro profesor, nuestro querido profesor Mario, que nos habla sobre la obligación. ¿Qué es una obligación? Una obligación es ese vínculo jurídico porque es una relación entre dos sujetos de derecho. Por una parte tenemos el deudor y por otra el deudor. Y el Estado como respaldo. Entonces, en dicho vínculo, el acreedor puede exigir el cumplimiento de una conducta o prestación. Y esa prestación puede ser positiva, de dar o hacer, o negativa, de no hacer. En el caso de que el deudor no paga, por ejemplo, porque el acreedor, simplemente puede, a través de la acción procesal, acceder a la administración de justicia con el fin de que se reconozca y cumpla el pago de la conducta o prestación que el deudor pues, dejó de hacer. Entonces el Estado puede hacer que el deudor coercitivamente pague a través del patrimonio, porque este como tal es la prenda de pago o garantía de los acreedores. Esa obligación es el deber original, es lo principal, lo inicial, pues. Es la conducta que el derecho espera: entregar un bien, prestar un servicio, abstenerse de algo, actuar con diligencia, entre otras. Ahora bien, la responsabilidad civil aparece cuando esa obligación no se cumple, o se cumple mal, o se causa un daño, por ejemplo. Es decir, la obligación es como la regla, lo principal, y la responsabilidad civil es la reacción al incumplimiento de esa regla. Entonces, primero tenemos que tener claro los siguientes pasos, y es que para que exista todo esto, primero debe nacer una obligación, que puede ser de un contrato, de la ley o de un hecho. También, en segundo lugar, tiene que el deudor no cumplir esa obligación, o si la cumple, pues que sea de forma tardía o defectuosa. Y tercero, ese incumplimiento produce un daño al acreedor. Entonces, es aquí cuando surge una nueva obligación distinta a la original. Y esa obligación distinta viene siendo, por ejemplo, puede ser la indemnización. Esto como tal significa que la responsabilidad civil no existe como en el vacío, sino que nace del deber previo que fue incumplido. Es por eso que como tal se dice que la responsabilidad civil es el mecanismo que protege al sistema de obligaciones. Si no existiera esa responsabilidad civil, las obligaciones perderían fuerza y cualquier persona pues, podría firmar contratos, responsabilizarse o someterse a obligaciones y luego simplemente hacerse el de la vista gorda, como normalmente lo conocemos. Entonces, como ya a rangos así muy amplios, para ir terminando esta intervención que me otorga mi compañero José, la responsabilidad civil es la forma en la que el derecho reacciona frente al daño, pero esa reacción solo aparece porque antes había una obligación que debía cumplirse y que pues, por lo tanto no se la cumplió. La obligación como tal nos dice qué tenemos que hacer, ¿listo? Y la responsabilidad civil nos dice qué pasa si nosotros dejamos de hacer y generamos un daño por haber dejado de hacer o de cumplir esa obligación. Prácticamente esta es la conexión fundamental que existe entre la obligación y la responsabilidad civil, y pues a grandes rasgos esto es como la parte inicial que vamos a arrancar mencionando en este reportaje. ¿Listo? Esto sería todo por ahora, mi querido José. Entonces estoy atento a cualquier pregunta, cualquier solicitud, cualquier duda. Entonces estoy aquí presto a colaborarles con lo que sea necesario, ¿vale? Compañero Oscar, quiero agradecerte por brindarnos esta información. Es de suma importancia que nuestros televidentes logren ver y entender
mucho más que es lo que estamos trabajando el día de hoy y a lo que queremos llegar. Yo quiero colaborarte y complementarte acerca del tema de la responsabilidad civil contractual. Recordemos que esta responsabilidad surge cuando una de las partes de un contrato válido logra incumplir total o parcialmente lo pactado y por ese incumplimiento causa un daño a la otra parte. En estos casos, el contrato es la fuente de la obligación de reparar, ya sea mediante el cumplimiento forzado, una indemnización económica o ambos. A diferencia de la responsabilidad extracontractual, esta requiere un acuerdo previo entre las partes y teniendo en base el Código Civil colombiano en su artículo 1602 establece que todo contrato legalmente celebrado es ley para las partes. Esto significa que lo que es de las partes acuerdan debe ejecutarse de buena fe y si no se cumple se debe responder. Quiero brindarles un ejemplo hipotético. Juan firma un contrato con una empresa para que le instalen un aire acondicionado el 5 de abril. Él paga el 50% por adelantado, tal como se acordó. La empresa no cumple la instalación en la fecha pactada y tampoco responde a los mensajes. Por este retraso, Juan debe contratar otra empresa de emergencia, pagando así un costo adicional de 300.000 pesos. En este caso, logramos ver que existe un contrato válido, que hay un incumplimiento imputable y que Juan logra sufrir un daño económico. Existe un nexo causal, puesto que el gasto que se generó por el incumplimiento. Y por eso logra surgir una responsabilidad civil contractual, puesto que la empresa lo que va a hacer es indemnizar a Juan o cumplir lo pactado. Para que exista la responsabilidad civil contractual deben darse 4 elementos esenciales. El primero, que sea un contrato válido. Debe existir un contrato legalmente celebrado entre las partes. Sin contrato previo no hay responsabilidad contractual. Segundo, que hay un incumplimiento de la obligación. Una de las partes debe haber incumplido lo pactado, ya sea parcial, defectuosa o tardíamente. Tercero, daño o perjuicio. El incumplimiento debe causar un daño real a la otra parte como pérdida económica, que sería un daño emergente, o con ganancias que dejo de obtener, que sería un lucro cesante. Cuarto, que hay un nexo causal. El daño debe ser consecuencia directa del incumplimiento y no de factores ajenos. El incumplimiento contractual puede presentarse de distintas formas. Por un incumplimiento total, donde no se ejecuta la obligación. Un incumplimiento parcial, donde solo se cumple una parte de lo pactado. Un cumplimiento defectuoso, se cumple pero de manera incompleta o con fallas. Cuando hay una mora, puesto que la obligación cumple fuera del tiempo establecido. Cuando hay obligaciones de medios y de resultados. En las obligaciones de medios se logra exigir la diligencia, mientras que en las de resultados se exige obtener un resultado específico. Cuando se configura la responsabilidad civil contractual, el acreedor puede exigir que haya un cumplimiento forzado del contrato, una indemnización de perjuicios o de resolución del contrato cuando ya no es posible o útil cumplirlo. Los perjuicios pueden incluir daño emergente, un lucro cesante o incluso daños extrapatrimoniales en ciertos casos. Sí, José, te escucho perfectamente y estoy muy de acuerdo contigo. Más sin embargo, en pro de ir complementando las ideas que tú venías mencionando, también es importante resaltar los siguientes factores que, por ejemplo, en este caso, en primera instancia voy a mencionar el factor de atribución, que creo que se te pasó un momento y es muy importante también. Entonces, los factores de atribución determinan por qué el incumplimiento es imputable a la parte que incumple. Entonces, en la responsabilidad contractual, la regla general es que se presume la culpa del deudor. Esto lo veremos más adelante detalladamente. Por eso, los factores más importantes son, primero, el más importante, el más reconocido, que es el dolo. El dolo es como tal esa intención positiva de incumplir o causar daño a la contraparte. Un ejemplo así que se me puede ocurrir en este momento es que si tú, José, por ejemplo, deliberadamente decides no entregarme el bien prometido, que no sé, te sometiste a esa obligación anteriormente de entregármelo, porque no sé, conseguiste un comprador mejor que te pagaba más, con mayores prestaciones y todo eso, incurres como tal en dolo, porque tenías esa intención y tienes la intención de ganar mucho más desde tu parte. Por otro lado, tenemos la culpa. La culpa es la falta de diligencia que se exige según la naturaleza del contrato y las circunstancias. Esto lo miramos en una clase de obligaciones con el profe Mario, y es que existen 3 tipos de culpas. La culpa grave, por ejemplo, que es la negligencia muy grosera, o sea, ya demasiado irresponsable, por así decirlo, que esta conducta es muy extra demandante, descuidada, por así decirlo, que equivale a no prever lo que cualquier persona habría previsto. Entonces, ejemplo de ello sería que tú, José, por ejemplo, debías custodiar una máquina que pues yo se la compré, pero que estaba bajo tu custodia, y al momento de entregármela, antes de ello la descuidaste y la dejaste tirada en la calle toda una noche. También encontramos la culpa leve, que es la falta de diligencia ordinaria.
Esta es como la más conocida y es el estándar general de un buen padre de familia. Entonces, un ejemplo es que tú, José, debías entregarme el bien prometido en una obligación y el día pactado, pero como tal, pues no lo revisaste y oportunamente, y el estado del bien, pues antes no era lo que habíamos previsto, pero pues como tal no es tan complejo de determinar. También la culpa levísima. Esta es como la falta de la máxima diligencia. Esta es la más rigurosa y se exige en contratos en que, pues, que la confianza depositada es mucho más alta. Entonces, en este caso vamos a encontrar un ejemplo común, son los errores minúsculos de un cirujano plástico contratado para considerarse, o sea, los errores que puede cometer este cirujano pueden ser considerados como culpa levísima, porque pues a un cirujano como tal se le exige el mayor de los cuidados. Por otra parte, vamos a tener la responsabilidad objetiva. Esta como tal no depende del dono ni de la culpa. Esta simplemente basta con que ocurra el daño y exista relación causal, como les había mencionado en la primera parte del reportaje, ¿verdad? Entonces, se aplica, mejor dicho, solo con las actividades o contratos específicos, por ejemplo, en el transporte de personas, lo que normalmente recurrimos, por ejemplo, que yo lo manejo a diario cuando vengo aquí en bus a la universidad, y es el transporte público. Entonces, el transportador es responsable objetivamente de la seguridad de nosotros como pasajeros. Entonces, si tú, José, por ejemplo, me prestas un servicio de transporte y ocurre un daño derivado del riesgo propio de la actividad, respondes aunque hubiera actuado con toda la diligencia posible. Por otra parte, esto ya dejándolo pues ya completamente claro, ¿vale? También encontramos las cláusulas que modifican la responsabilidad. Según lo que hemos visto en clases de obligaciones hasta el momento, estas cláusulas aparecen como mecanismos de graduación, lo mencionaba el profesor, o modificación de responsabilidad. En primera instancia vamos a encontrar la cláusula penal. Esta es una prestación previamente fijada que el deudor debe pagar en caso de incumplimiento. Estas como tal se pactan antes de firmar el contrato. Su función principal vamos a encontrar que la liquidación anticipada de perjuicios. También cumple una función de coercitiva, ya que presiona al deudor especialmente para el cumplimiento de la obligación. Entonces, un ejemplo de ellos que sería entre los dos, José y yo vamos a pactar que tú, por ejemplo, no me entregaste el vehículo en la fecha acordada. Entonces, por lo tanto, existe esa cláusula penal, que deberás pagarme 5 millones como pena indemnizatoria. Entonces, yo no necesito probar el daño, sino que basta con que se demuestre que hubo un incumplimiento por parte tuya, José. También vamos a encontrar las cláusulas de limitación o exoneración. Estas cláusulas modifican o suprimen la responsabilidad que tendría una de las partes. Entonces, debemos tener en cuenta unas reglas importantes, y es que estas reglas no pueden cumplir el dolo, por ejemplo. También puede limitar la culpa, especialmente la culpa leve o la levísima, dependiendo del contrato, obviamente. También son válidas mientras no afecten al orden público ni derechos esenciales, que esto ya sabemos que los derechos, o sea, no son indebatibles. Entonces, un ejemplo de ello sería que tú, José, solo respondes hasta por el valor del contrato. O en mi caso, yo también podría aceptar que tú, José, no respondas por daños indirectos. Entonces, esto como tal no afecta a derechos esenciales de ninguna de las partes. También vamos a encontrar el caso fortuito o fuerza mayor. Esto lo habíamos mirado en clases de obligaciones también, y es que estos hechos son imprevisibles, irresistibles, externos, que como tal imposibilitan el cumplimiento de la obligación. En clase mirábamos que aquí hay una figura muy ligada a estos hechos, y es la teoría del riesgo, que para obligaciones aplica especialmente para obligaciones de cuerpo cierto. Entonces, los efectos principales que encontramos de estas es que exonera la responsabilidad del deudor siempre que éste no esté en mora o sin culpa del mismo deudor. También que se presente en un caso como en el caso de fortuito o fuerza mayor, y como lo mencionaba, que se trate de un cuerpo cierto. Entonces, un ejemplo aplicado es que tú, José, por ejemplo, debías entregarme un bien específico, un cuerpo cierto, un carro con placas, con modelo, con color, que todo lo especifique para que sea un cuerpo cierto y que sea irreemplazable ante otros bienes. Y como tal se presentó un terremoto y destruye el bien antes de la entrega, sin culpa tuya, José, como deudor. Entonces aquí se extingue la obligación y pues ya tú, José, ya no tendrás que responder
indebidamente, yo tendría que hacerme cargo de eso. Pero tú, José, si por ejemplo estabas en mora, entonces sí deberías responderme por simplemente estar en mora y no haberme entregado el vehículo antes de, pues en la fecha que pactamos. Bueno, y ya también vamos a encontrar en el último punto, lo que les había mencionado anteriormente, la prueba de la responsabilidad contractual. Esto mirábamos en clase y es que se van a resaltar 3 claves sobre la prueba, que vamos a encontrar la presunción de la culpa, la carga dinámica y los estándares de diligencia. Entonces, la primera, la presunción de la culpa del deudor. Como regla fundamental vamos a encontrar que en materia contractual, obviamente, la culpa del deudor se presume. En este caso, si yo, Oscar, soy acreedor, solo debo probar la existencia del contrato de incumplimiento del daño y por tanto va a existir un nexo causal. Y el deudor, pues que serías tú, José, debes probar que actuó con diligencia o que existió una causa exonerada, que pues en este caso podría ser lo que les mencionaba anteriormente, el caso fortuito o la fuerza mayor. Entonces, un ejemplo así como más en la vida real, por ejemplo, es que si tú, José, no entregas el bien, se presume que fue por culpa tuya, a menos de que pues, se demuestre lo contrario, como normalmente lo conocemos en derecho. Luego tenemos la carga dinámica de la prueba. La prueba como tal debe apartarla quien esté en mejores condiciones de hacerlo, incluso si no es su carga tradicional, que eso pues se lo tiene que tener muy en cuenta. Un ejemplo es que si tú, José, por ejemplo, tenías control exclusivo del proceso de reparación de un bien, si tú, tú eres quien debe probar que actuaste con diligencia. Pero si yo, Oscar, por ejemplo, alego que el software que José, se desarrolló no funciona, pues tú, José, deberías de aportar una evidencia técnica pues que hubo para que no se dé incumplimiento con esta obligación. Y ya por último vamos a encontrar los estándares de diligencia. La diligencia exigida depende de especialmente ciertos términos. En primero, la naturaleza del contrato. También la habilidad profesional del deudor. Y también de los usos del tráfico jurídico. Entonces, un ejemplo aplicado es que si tú, José, eres un profesional técnico, eres un ingeniero, entonces a ti se le va a exigir una diligencia superior a la de que a otra persona que pues, no tenga como tal una profesión. Y pues por lo tanto, si yo contraté un servicio a resultado, José tú deberías demostrarme que qué evento impidió cumplir o no es atribuible a ti como tal, como seas responsable por el incumplimiento de esa obligación. Entonces, como verás, estos son como a rasgos términos, es un tema muy amplio dentro de la responsabilidad contractual porque esto conlleva temas muy, muy amplios, muy complejos, pero que a la práctica esto se vuelve mucho más fácil de llevar. Pero sí, en rasgos términos, como lo que hemos venido complementando en este reportaje contigo, José, es que la responsabilidad contractual obviamente va a depender de muchas circunstancias del contexto y de cómo las partes también van a pactar entre sí, y también encontramos al Estado como respaldo de ello para que si en caso de algún incumplimiento, que pues sería en este caso el Estado, por medio de nosotros, por medio de la acción procesal, vamos a guiarnos a la Administración de Justicia para que se haga el cumplimiento de esta responsabilidad. Y bueno, no siendo más, José, eso por el momento sería eso. Igual que atento a cualquier duda, cualquier sugerencia. Si necesitas algún dato más, estoy dispuesto aquí a lo que tú necesites, ¿vale? Muchas gracias. Muchísimas gracias, compañero Oscar, por brindarnos muchísimo más acerca de todo este tema. Es un tema muy fundamental y vital para nuestros televidentes. Queremos darle la bienvenida a nuestro compañero Steven, quien está ya en vivo para hablarnos acerca de la responsabilidad civil extracontractual. Steven, adelante, vamos a darle. Sí, José, muchas gracias por invitarme. Mi nombre es Steven Gerard. Hago parte de la clase de Derecho y pues yo soy el que les va a hablar sobre la responsabilidad civil extracontractual. Primero que nada, pues, ¿qué es esa responsabilidad? Es como básicamente la obligación que tiene una persona para con otra de reparar unos daños causados a esta, solo que con la particularidad de que en esta no existe un contrato previo, y pues esta también tiene unos elementos esenciales. Primero que nada se encuentra el hecho generador, que es la acción o omisión culposa o dolosa. ¿Qué sería esta? Pues esta básicamente trata sobre el actuar indebido que tiene una persona y que conlleva el daño hacia otra, como lo puede ser, por ejemplo, pasarse un semáforo en rojo, o también en
en el caso de omisión, la abstención de socorro o ayuda hacia una situación que afecta o puede afectar a otra persona, como lo puede ser, por ejemplo, el no socorrer a alguien que está sufriendo una asfixia, por ejemplo, y esto incumpliendo su deber de diligencia. Otro elemento puede ser el daño antijurídico. Esta pues es la consecuencia de la actuación o de la omisión negligente. Puede ser tanto un daño material como económico o moral, y tiene que ser cierto, tiene que ser efectivo e individualizado a esa persona o a un grupo de personas, y se divide entre daño emergente, lucro cesante y daño moral, además de que la persona no debe tener la obligación de soportar este perjuicio. Y por último, el último elemento sería la relación de causalidad. ¿Qué es esto? Pues se trata de que para que este daño sea relevante jurídicamente, debe existir una relación entre la conducta y el daño, y no se presume, por lo que el afectado tiene que probarlo. Ahora mi compañera Luisa les va a complementar más la idea sobre responsabilidad civil extracontractual. Muchas gracias, Steven. Ahora les voy a explicar acerca de las modalidades de responsabilidad extracontractual. Estas son las distintas formas en que una persona puede quedar obligada a reparar un daño causado sin que exista un contrato previo. Esta tiene algunas clases, y la primera de ellas es la culpa, la imprudencia, la negligencia y la impericia. Es aquella que surge sin contrato previo cuando una persona causa un daño a otra por una conducta culposa. La culpa se convierte en una modalidad de responsabilidad contractual porque es el criterio que permite imputar a la gente. Pero, ¿qué es la imprudencia? Es actuar con exceso de confianza o sin la debida precaución. La negligencia es omitir el cuidado mínimo exigido en una situación, mientras que la impericia es la falta de habilidad técnica o conocimiento especializado en el ejercicio de una actividad. Un ejemplo de esto es un conductor que atropella a un peatón. Entonces, ¿cómo se ve la imprudencia? Ya que iba en un exceso de velocidad. Y la negligencia se mira porque el conductor no revisó los frenos previamente antes de salir. La impericia es porque no sabía manejar adecuadamente o porque puede haber una condición externa que lo produjo. Ahora sí, ¿qué es la responsabilidad objetiva? Esta es la obligación de reparar el daño sin necesidad de probar culpa o dolo, ya que basta la existencia de daño y la relación de causalidad con una actividad peligrosa. Un ejemplo de esto pueden ser los daños ocasionados por actividades peligrosas como la actividad de explosivos, cuando se manejan este tipo de cosas, y la conducción de vehículos. Otro tema es la responsabilidad por el hecho ajeno. Este tipo de obligación lo que busca es reparar el daño causado por otra persona que se encuentra bajo la guarda, vigilancia o dependencia del responsable. Un ejemplo normal de esto es un menor de edad, por lo cual deben responder sus padres por los daños que este niño cause. Entonces, un caso es que, por ejemplo, un niño daña una ventana, por lo que los padres deberán responder para suplir esta obligación. Ahora sí, muchas gracias, y para mayor continuidad seguimos con nuestro compañero Steven, que nos va a complementar acerca de la responsabilidad del Estado. Muchas gracias. Muchas gracias, Luisa. Y pues sí, como ella lo acaba de decir, vamos a hablar sobre la responsabilidad del Estado, en la que pues primeramente el daño jurídico es aquel que se genera de igual manera frente a la acción u omisión, solo que aquí el detalle es que es por parte de autoridades públicas, por las cuales el Estado tiene que hacerse cargo de los perjuicios generados por estas. Y en este daño no importa si la actuación es lícita o ilícita, lo que tiene relevancia es la no obligación que tiene el ciudadano de tolerar el perjuicio causado hacia este. También de igual manera en esta responsabilidad existe la teoría de falla de servicio, en la cual se configura cuando el Estado, a través de sus entidades o funcionarios, actúa de manera irregular, tardía, ineficiente o no actúa como debería esperarse, causando el daño antijurídico al particular. Por parte de la acción irregular es cuando la propia administración actúa de una manera equivocada o contraria a la ley. Por ejemplo, cuando un
policía usa la fuerza de manera desproporcionada frente a un ciudadano común. Otro elemento es la omisión, que es cuando la administración no actúa a pesar de estar obligada. Por ejemplo, es cuando en un hospital no se atiende a una persona que llega por urgencias. De igual manera, también está por tardanza, que es cuando el servicio se presta, pero de manera extemporánea, generando perjuicios. Un ejemplo es la demora que puede resultar por la solución a una solicitud de pensión. Y bueno, pues ya pasando a otro apartado, la responsabilidad objetiva del Estado por riesgo excepcional es cuando el Estado, en el marco de una actividad legítima, realiza actos o acciones que pueden generar un riesgo a la ciudadanía, pudiendo estar probado o no el daño. Un ejemplo puede ser el manejo de explosivos, armas o elementos químicos por parte de las autoridades públicas, siendo que normalmente las personas no deben soportar este riesgo, lo que lo vuelve excepcional. Igualmente, los elementos para que se compruebe el riesgo deben ser la normalidad de tolerancia del daño realizado hacia la sociedad, el manejo o empleo de medios o actividades peligrosas por parte de la administración y el nexo causal entre la conducta y el resultado. Y finalmente, las maneras para que el Estado no tenga que compensar dichas afectaciones son, por ejemplo, el caso fortuito o fuerza mayor, que el Estado demuestre que el daño se ocasionó por la negligencia misma de la persona afectada o porque un tercero fuera el único causante del daño y no el Estado. Muchísimas gracias, compañero Steven, por brindarnos mucho más acerca de este tema. Es súper fundamental y vital para cada uno de nosotros. Y por eso hoy quiero yo también colaborarles y meter un poquitico más y vamos a hablar acerca de los daños de la responsabilidad civil extracontractual y contractual. Daños en la responsabilidad civil contractual es cuando una de las partes incumple un contrato y pueden generar daños patrimoniales y extrapatrimoniales. En los daños patrimoniales logramos ver que hay un daño emergente, que es la pérdida económica directa e inmediata que sufre la víctima por el incumplimiento del contrato. Esta representa lo que sale del patrimonio. Tenemos un lucro cesante, que es la ganancia o utilidad que la víctima dejó de recibir por el incumplimiento del contrato. Representa lo que no entró al patrimonio, pero debía entrar. Tenemos una pérdida de oportunidad, que es la frustración de una probabilidad real y sería de obtener un beneficio o evitar una pérdida. No es una ganancia segura, sino una oportunidad que desaparece por el incumplimiento. Tenemos un daño extrapatrimonial, tenemos aquí lo que son daños morales, que es la afectación emocional o psicológica causada por el incumplimiento contractual y pues no afecta el patrimonio económico, sino el ámbito sentimental o espiritual. Tenemos el daño a la salud, que es la afectación física o psicológica a la integridad personal causada por el incumplimiento contractual y se centra en el deterioro de la capacidad vital y funcional. En los daños estéticos, que es cualquier alteración física visible o perceptible del cuerpo de la víctima de la afectación a su apariencia. Las afectaciones de la vida en relación, que es el daño que afecta la forma en que la persona se relaciona con su entorno, sus proyectos de vida, sus actividades cotidianas. No es económico, sino existencial. Daños extracontractuales. En ellos están los daños patrimoniales, lo cual tienen daños emergentes, puesto que es la pérdida económica directa e inmediata sufrida por la víctima como consecuencia del hecho dañoso. Esto representa el dinero que tuvo que gastar o el valor efectivamente que perdió. Tenemos el lucro cesante, que es el beneficio o ganancia que la víctima deja de percibir debido al hecho dañoso. No es pérdida actual, sino ganancias frustradas. Tercero, la pérdida de oportunidad. Es la afectación a una posibilidad real y cierta de obtener un beneficio futuro o evitar un perjuicio. No se indemniza el beneficio total, sino la oportunidad de la pérdida. En los daños extrapatrimonial tenemos lo que es el daño moral, que es el sufrimiento emocional, angustia, dolor o aflicción que experimenta la víctima o sus allegados por el hecho dañoso. El daño a la salud, que es conforme a la unificación jurisprudencial del Consejo de Estado y es la afectación física, funcional o psicológica que altera a la integridad personal de la víctima y su bienestar general. Incluye lesiones corporales y afectaciones mentales. El daño estético, que es la alteración negativa, visible o permanente de la apariencia física de la víctima, que afecta su armonía corporal o su imagen.
Tenemos las afectaciones a la vida en relación, que son los daños que limitan o alteran la manera en la que la víctima se relaciona con los demás, afectando su vida social, profesional, familiar o recreativa. Estas impiden desarrollar actividades cotidianas o de integración social. Bueno, muchas gracias. Ahora proseguiremos con el tema del nexo causal. ¿Qué es el nexo causal? Es la conexión que hay entre las conductas culposas y el resultado que provocan estas. Hay muchas teorías acerca del nexo causal. Una de estas es la causalidad adecuada. Esta teoría se plantea que no toda causa contribuye al daño, sino solamente las que desde un punto de vista normal de previsibilidad son idóneas para causar el efecto. El objetivo de esta teoría es determinar causales que contribuyan al daño y las que son realmente la causa adecuada del mismo. Se evalúa lo que era razonable que pasara en una circunstancia similar con un pensamiento del común de una persona. Igualmente esta teoría revisa solo las causas o factores más probables y si en una situación ocurre un resultado imprevisible, entonces esta causa no es adecuada para el efecto de responsabilidad. Otra teoría también es la de la equivalencia de condiciones. En esta teoría se explica que toda condición que no pueda eliminarse hipotéticamente de la situación sin que cambie el resultado encuadra con una causal. Por ejemplo, yo le disparo a alguien y lo mato. Entonces, la acción de disparar no se puede quitar de la situación sin que la otra persona muera. Por lo tanto, esa acción es una causal. Prosiguiendo con otra teoría, queda la de la imputación objetiva, que esta más que nada se ve en el ámbito penal. En esta teoría, además de establecer el nexo causal entre la acción, omisión y el resultado, se busca que se le pueda ser imputado a alguien esa actuación objetivamente. El procedimiento de esta teoría es que primeramente se pruebe la existencia del nexo por medio de la teoría de equivalencia de condiciones y luego se busque la relevancia jurídica que tiene la conducta. Por ejemplo, Oscar golpea al vecino y es condenado por lesiones personales, pero a los pocos días Luisa muere. Entonces Oscar cumple con el nexo causal por haberla golpeado, porque sin ese golpe Luisa no hubiera muerto, pero a Oscar no se le puede atribuir que con ese golpe buscara realizar un homicidio. Ahora siguiendo con las causales de exoneración del nexo causal, tenemos caso fortuito, fuerza mayor, como ya lo explicaron mis compañeros, que sea un hecho exclusivo de la víctima o un hecho de un tercero o que sea una culpa compartida. Siendo así, si tiene alguna duda o si pues me la puede hacer saber. Muchas gracias. Sí, efectivamente, pues, este es un tema que debemos tener muy en cuenta y es el principio de reparación integral. Este es un eje fundamental del derecho colombiano que establece que toda víctima de un daño debe ser defendida en la mayor medida posible en todos los aspectos afectados, ya sean patrimoniales, morales, sociales y simbólicos. No solo se trata de pagar una indemnización económica, sino de garantizar que la víctima reciba una compensación completa que abarque todas las dimensiones del perjuicio. Además, hace referencia a que la víctima no debe recibir una compensación parcial o limitada, sino que una respuesta completa que abarque todas las consecuencias del daño que garantice justicia y dignidad. Un ejemplo podría ser una persona sufre un accidente de tránsito porque otro conductor se pasó encima por el rojo. Entonces, la víctima queda en condiciones físicas, que pierden su empleo temporalmente y además sufre unas afectaciones emocionales, por lo cual la víctima podría solicitar en la demanda civil el daño patrimonial, el daño emergente, lo cual se justificaría con las facturas médicas que pueden ser evaluadas en 5 millones, los gastos de transporte para citas médicas por 800.000, el lucro cesante, que son los salarios que debe recibir durante 2 meses de incapacidad, supongamos que fueron 3 meses, entonces se les puede calcular más o menos por 6 millones. El daño moral, lo cual busca es una indemnización por el sufrimiento y la afectación psicológica derivada del accidente. Además, el juez podría fijar un monto compensatorio sustentados en dictámenes psicológicos y testimoniales. Esto lo podría evaluar en 10 millones. También se pueden solicitar medidas simbólicas, las cuales buscan que a la víctima se le dé una
consiste en devolver a la víctima en la situación anterior al perjuicio, siempre que sea posible. Se busca restablecer el equilibrio roto, no solo con dinero, sino con la entrega o devolución de bienes, derechos o condiciones. Un ejemplo sería que María celebra un contrato de compra-venta de un inmueble, pero posteriormente el juez declara la nulidad del contrato porque se probó que hubo vicio en el consentimiento, ya que Pedro engañó a María sobre la titularidad del bien. Lo que debe hacer Pedro es devolver el inmueble a María, pues nunca debió transferirse el título de este bien. También María debe recibir el dinero que entregó en la compra-venta y Pedro debe, en caso de que Pedro haya percibido rentas del inmueble, este deberá devolverlas a María. Y si María realizó mejoras necesarias, Pedro debe reembolsarlas. Ahora sí, ¿qué es la indemnización? La indemnización es otra forma de reparación del daño que busca compensar económicamente a la víctima por los perjuicios sufridos. Cuando la restitución no es posible, se fundamenta en el principio de reparación integral y comprende tanto el daño patrimonial como el daño moral. Un ejemplo de esto es que un conductor atropella a un peatón por imprudencia. El peatón podría solicitar el daño emergente por los gastos médicos de la fuga, no procesante que se requiere de percibir, por ejemplo, que no trabajó debido al accidente, el daño moral que es la indemnización fijada por el juez que está relacionado con los daños psicológicos, y también el juez deberá ordenar otra indemnización que garantice la reparación integral. No obstante, estos dos tienen algo muy similar, pero ¿en qué se diferencian? Se diferencian en mientras la restitución devuelve lo mismo que se perdió, la indemnización compensa con dinero u otro equivalente los daños que no pueden ser restituidos materialmente porque se perdieron totalmente. Ambas figuras aplicadas de una manera complementaria aseguran que la reparación que sea verdaderamente integral. Un ejemplo de esto es que Ana arrienda un apartamento a Juan por un año. Al terminar el contrato, Juan se niega a devolver el inmueble y además lo entrega con daños en la cocina, los cuales no estaban anteriormente. Lo que hará el juez es ordenar que Juan devuelva el apartamento a Ana, restableciendo su derecho de propiedad y posesión, ya que esta medida busca colocar a Ana en la situación anterior al cumplimiento del contrato. Esto sería la restitución. Pero en este caso, ¿cómo se mira la indemnización? La indemnización se mira cuando, como el inmueble fue entregado con daños, el juez deberá ordenar que Juan pague por las reparaciones necesarias, es decir, el daño en la cocina. Esto se puede considerar como un daño emergente. Además, Ana demuestra que no pudo arrendar el apartamento durante 2 meses por las reparaciones. Entonces, Juan deberá pagarle lo que dejó de recibir y eso se le denomina un lucro cesante. Además, el juez ordena también una compensación por el daño moral, ya que Ana pudo haber sufrido estrés y afectación emocional. Bueno, ahora continuaremos hablando acerca de la reparación por daño futuro. Esta se refiere a la indemnización de perjuicios que todavía no se han producido, pero que son previsibles y ciertos como consecuencia directa de un hecho dañino. Estos se reconocen cuando el daño aún no se ha manifestado plenamente, pero existe certeza de que sí ocurrirá en un futuro. En estos casos, normalmente el juez ordenará una indemnización anticipada para cubrir estos perjuicios, siempre que estén probados con suficiente certeza. Se fundamentan en el principio de reparación integral, que busca cubrir no solo los daños presentes, sino también los futuros y predecibles. Un ejemplo más concreto es Carlos, una persona de 35 años que sufre un accidente de tránsito causado por la imprudencia de otro conductor. El dictamen médico establece que tendrá una incapacidad permanente del 40%, lo que afectará sus ingresos futuros durante toda su vida laboral. Entonces, un daño patrimonial futuro o el lucro cesante sería que Carlos, como trabajaba como técnico electricista, tenía unos ingresos mensuales de 2 millones, supongamos. Entonces, debido a la incapacidad, solo podrá operar el 60% de sus ingresos porque el otro 40% lo perdió. Entonces se calculará la pérdida futura proyectada hasta su edad de jubilación, que en caso de Colombia es hasta los 65 años de edad. Entonces, ahora sí, más específico, supongamos que él, de su trabajo del 60% hacía 800,000 pesos mensuales
por 30 años. Esto daría una suma de 288.000 millones. Y entonces en el daño emergente futuro entrarían lo que son gastos médicos, terapias y lo que pueda suceder con posterioridad. Entonces lo que deberá hacer el juez es ordenar cubrir un monto estimatorio de 50 millones sustentado en un dictamen médico. También tenemos lo que es el daño moral futuro, que es el sufrimiento derivado de la limitación permanente y la afectación a su proyecto de vida. Entonces, el juez deberá fijar una indemnización adicional de 30 millones de pesos. Bueno, entonces esto sería lo que es la reparación por daño futuro. Pero cambiando de tema, vamos a hablar acerca de los límites de la responsabilidad. ¿Qué es esto? Estos son daños que deben ser reparados en medida y bajo qué condiciones. Entonces, esto lo que busca es evitar que el responsable cargue con consecuencias desproporcionadas o ajenas a su conducta. Es decir, los límites buscan que se garantice que la obligación de reparar sea proporcional, justa y vinculada directamente al daño causado. Bueno, mi nombre es Jamie Alejandra Cifuentes, soy de la carrera de Derecho de la Universidad del Cauca y el día de hoy les quiero hablar sobre un tema clave en el derecho civil, que es la diferencia entre la responsabilidad contractual y la extracontractual. Ambos regulan cómo se responde cuando alguien sufre un daño, pero parten de situaciones muy distintas. Por un lado, la responsabilidad contractual surge cuando alguien incumple un acuerdo que previamente ya se había acordado o pactado. Por el lado extracontractual, aparece cuando se causa un daño que haya sin que haya una relación previa entre ambas partes. A lo largo de este video vamos a ver en qué se diferencian desde la carga de la prueba hasta la extensión del resarcimiento, y también hablaremos de una tendencia interesante, que es la idea de unificar estas responsabilidades. Ahora hablaremos sobre la comparación general de estos dos conceptos. Para entenderlo mejor, voy a explicarlo con dos ejemplos. En el primero, imagina que alguien firma un contrato de compraventa y el día de la entrega pues no hace entrega del producto. Ahí estamos frente a una responsabilidad contractual. Ahora, otro ejemplo, supongamos que una persona causa un accidente de tránsito y le causa algún daño a otra persona. Eso es responsabilidad extracontractual. La gran diferencia está en el punto de partida. En un caso hay un contrato previo y en el otro simplemente se aplica el deber general de no causar daño a los demás. Ahora, la carga de la prueba, aquí también hay una diferencia muy importante. En la responsabilidad contractual, quien reclama solo debe probar que existía un contrato y que la otra parte no cumplió con este contrato. La culpa se presume, lo que hace más sencilla la reclamación. En cambio, en la extracontractual, la víctima tiene que demostrar tres cosas. Primero, quién actuó con culpa y que esa acción fue la causa directa del daño, es decir, la carga probatoria es mucho más pesada en este concepto. Bueno, en cuanto a la prescripción, es en cuánto tiempo hay para reclamar. También hay diferencias. En Colombia, si se trata de una responsabilidad contractual, tienes hasta 10 años para reclamar. Pero si se trata de una responsabilidad extracontractual, el plazo es mucho más corto, solo son como 2 años. En el que desde que 2 años que corren a partir desde que conoces el daño y quién causó este daño. Esto muestra que el derecho protege por más tiempo las obligaciones derivadas de un contrato, mientras que en los hechos ilícitos busca cerrar más rápido el proceso para dar seguridad jurídica. Ahora, en el grado de la culpa, otra diferencia está en el nivel de culpa que se exige. En lo contractual, cualquier grado de culpa, ya sea leve, grave o incluso dolo, puede generar responsabilidad. En cambio, en lo extracontractual normalmente se requiere una culpa grave o dolo, aunque, ojo, si se trata de actividades más peligrosas, basta con que haya culpa leve. Un ejemplo, un médico que incumple un contrato de servicios responde incluso por un descuido leve. Pero si un peatón causa un daño, solo será responsable si actuó con negligencia grave o con intención. Ahora, en la extensión del resarcimiento, en lo contractual, la indemnización se limita a los daños que eran previsibles al momento de firmar el contrato. En lo extracontractual, la reparación es más amplia, cubre todos los daños directos, inmediatos, incluso los que no eran previsibles en el momento de que se pactó.
Por ejemplo, si un transportador no cumple con un contrato, solo responde por los perjuicios que se podían anticipar. Pero digamos que si atropella a alguien, debe reparar todas las consecuencias del accidente, incluso las que no se podían prever. Ahora, hacia una responsabilidad unificada. Ahora bien, en la práctica, esas diferencias se han ido suavizando, porque la doctrina y la jurisprudencia moderna tiende como a enfocarse más en proteger a la víctima que en encasillar el daño en una categoría o la otra. De hecho, algunos autores hablan de una responsabilidad civil unificada, donde lo importante no es si hubo contrato o no, sino que el daño se ha reparado de forma justa. Esto refleja una evolución del derecho hacia una visión como más humana, centrada en la víctima. En resumen, aquí hay diferencias claras entre la responsabilidad contractual y la extracontractual, como la prueba, la carga de la prueba, los plazos, el grado de culpa o el alcance del resarcimiento. La tendencia actual es a reducir estas distancias. Lo fundamental es que, sin importar el origen del daño, de quien lo sufre, este pueda obtener una reparación más justa y efectiva, porque al final del día el derecho debe estar al servicio de las personas. Y ya eso sería todo. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias a todos los televidentes que nos ven a diario. Hoy ya terminamos esta bella jornada y esperamos que este tema les logre gustar. Queremos agradecerle también a nuestro queridísimo profe